Le damos la bienvenida, lástima que esto no va a salir grabado porque no estoy grabando, Hernán Olano. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte desde Colombia. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes. De una vez Buenas invitarlos a la tardes. próxima semana a la mía. Muy muy bien, para Bueno, generar ambiente y me parece muy bien porque es un tema muy interesante, de la historia del federalismo colombiano, incluso de paso acá que está ingresando, ahora después lo voy a volver a decir, uno de los miembros de nuestro instituto, Mario Armando Márquez, que es un constitucionalista que tiene una vocación por el derecho público provincial especialmente significativa, así que después incluso podemos ver a qué otros colegas específicamente les vamos a mandar alguna circular. Y aprovecho también a señalar, más allá de que lo veo Gracias, al Ezequiel. doctor Díaz Couselo, a Alejandro Domínguez Benavides, los estoy viendo en cámara, está uniéndose, se ha unido acá Eduardo Leonetti. ¿Qué tal, Eduardo? Que es un colega del lado del ámbito de las ciencias contables y está muy vinculado al grupo de derecho tributario que dirigen Sergio Vieiro y Alberto Tarcitano, a los que les hicimos circular esta reunión. Así que está muy bueno porque es un grupo de tributaristas con vocación por la historia. Después, cuando se una Carlos Becerril, que estaba con un problemita de conectividad, voy a hacer expresa mención de esto, porque ya más de una vez traté de vincularlos ambos, a Carlos Becerril con ustedes. Así que después, Eduardo, conversamos sobre esto y creo que es la primera vez que venís a las reuniones del instituto, ¿no? Así es la primera vez, estoy muy complacido. Bueno, muy bien. Así que, bueno, ahora sí, como dijo Viviana, vamos a buscar a nuestro expositor que está en algún recóndito lugar del ciberespacio, pero que ya estuvo, así que no se preocupen. sí, yo ya le mandé un correo electrónico porque no me di cuenta de pedirle el WhatsApp, pero evidentemente se debe haber ido. ¡Ay! Está entrando, qué suerte. Estaba pensando que se había ido a lo mejor al DF a conseguir mejor señal, porque ahí donde estaba en Anahuac no la tenía. Ya estoy. Carlos, Ahora sí tengo te mejor señal. recupera. Pensamos que te habías ido al DF a conseguir mejor señal. No, venía Bueno, caminando aquí a la vuelta, pero ya estoy aquí, perdónenme. bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a grabar, ¿eh? Sí. Recording in progress. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta nueva reunión de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho en Argentina. Le damos la bienvenida a este entusiasta grupo que nos viene siguiendo desde el año pasado, nuestros nuevos amigos del instituto y a aquellas personas que se acercan por primera vez, como mencionaba el doctor Abasolo, Eduardo Leonetti, y toda la gente que ha traído nuestro distinguido expositor, a los que les damos la bienvenida. Y le damos la bienvenida a nuestro expositor de hoy. Es un gusto tenerlo en el instituto. Voy a hacer la mínima presentación que estos pocos minutos de Zoom me permiten, de Carlos de Jesús Becerril Hernández. Carlos es doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es maestro en Derecho Fiscal y licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas en Puebla. Ha recibido varios premios como investigador, ha sido profesor de varias universidades y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, y es autor de varios libros, entre los que se encuentran Hacienda Pública y Administración Fiscal,
la legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano, antecedentes y desarrollo, y el juicio de amparo en materia fiscal en México, 1879-1836, centralización judicial y desempeño económico. Es director editorial de la revista Iuris Tantum y del Consejo Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Sus áreas de investigación, entre otras, son la historia del derecho tributario y está haciendo el doctorado en Derecho. Ya tiene el doctorado en Historia, está haciendo el doctorado en Derecho. Carlos, hemos tenido una inscripción bastante abundante, pero habida cuenta de que mucha gente en Argentina y en el resto del mundo ya está volviendo a sus obligaciones y en forma presencial, y acá en Argentina son las 3 de la tarde, y somos pocos los que podemos estar a las 3 de la tarde en nuestras casas, te pido disculpas, igual tenemos una buena audiencia de 24 personas, pero bueno, tenemos que ir adaptándonos a este contexto que, bueno, en cierta manera es mejor porque indica que estamos superando la pandemia. Así que, sin más, te doy el piso y te doy la bienvenida. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Viviana. Es un placer estar aquí. Gracias por asistir. Gracias, Ezequiel. Es un gusto volver a verte. Y gracias a todos. Si me permiten compartir pantalla, tengo una presentación. Efectivamente, lo que yo hago es historia del derecho tributario, que aquí en México se le dice derecho fiscal. Tiene sus bemoles. Casi nadie lo conoce como tributario. Recording stopped. En el sentido de que tiene que ver con una... Perdón, Carlos, yo te paso el comando, vas a tener que seguir grabando vos. Okay, ¿Podés grabar? A ver. ¿Sabés hacerlo? Sí, aquí está, grabar. Recording in progress. Perfecto. Adelante. Te Ahí libero de la admisión porque entonces deshabilité la sala de espera, así que no necesitas admitir a nadie. Así que, adelante. Perfecto. Insisto, explicaba, tiene que ver con una concepción del asunto de que en la independencia de México se discutió sobre el tributo y muchas personas se oponían a que se llamaran tributos porque se les comparaba con la población indígena. Entonces, por eso se llama aquí contribuciones, fiscalidad, etcétera. Es muy poco encontrarlo así. Pero bueno, el sistema tributario mexicano. En 1879 en México tiene lugar una sentencia que desde la Suprema Corte, con el recurso de amparo, se dice que en materia fiscal los estados, o mejor dicho, la Suprema Corte no puede interpretar leyes fiscales. Y no puede interpretar leyes fiscales porque dice que la Suprema Corte no es juez del Congreso, y como no es juez del Congreso, no le corresponde determinar si una ley fiscal es vigente o no la puede arreglar. Esto va en contra del recurso de amparo, porque el recurso de amparo en México tiene que ver con la constitucionalidad de una ley, y en otras materias, como la materia penal, como la materia civil, sí la Corte interpreta las normas. Pero ¿qué hay detrás de todo esto en la fiscalidad mexicana? 1879 marca el inicio, o mejor dicho, la reforma que Porfirio Díaz, que llega al poder en 1877 mediante un golpe de Estado, trata de imponer. Es decir, dice que la Suprema Corte tiene que coadyuvar en la estabilización financiera del Estado mexicano, y que durante todo el siglo XIX no se ha podido hacer por diferentes causas. La primera de ellas, y la más importante, es la deuda que vienen arrastrando al menos desde 1824. No así, y aquí hay que hacer una diferencia fundamental. La Federación Mexicana tiene muchas deudas,
pero los estados mexicanos no necesariamente están endeudados. Es el caso de Zacatecas, es el caso de los estados del norte, el caso del Estado de México, el caso de Puebla, que en un intento de federalizarlos no están dispuestos a soltar sus soberanías fiscales de ninguna manera. Entonces, la Suprema Corte tiene que empezar a intervenir para que se puedan centralizar sus asuntos, y les empieza a señalar que deben de trabajar a una manera como un sistema. 1857, la Constitución mexicana señala una parte fiscal que es la que están viendo allí. Los artículos de la Constitución simplemente señalan que en materia fiscal se tiene que hacer una repartición de rentas, la federación va a cobrar los impuestos a las aduanas, va a establecer impuestos a casas de moneda, va a establecer algunos impuestos generales y van a tener a la Secretaría de Hacienda como un instrumento cohesionador del sistema, y vamos a dividir los tributos en contribuciones internas como externas y algunos que son más que nada para controlar el estado de cosas que se tienen. Y este sistema va a ser así desde 1879 hasta 1913, y ahorita explicaré la parte final del 13, donde digamos que el orden administrativo se tiene por encima de todos los demás, en el sentido de que el siglo XIX, insisto, 1824 es una crisis de la deuda federal, porque llegan unos préstamos desde Inglaterra que administra el primer presidente de México y que le permiten terminar el cuatrienio, porque eran 4 años, Guadalupe Victoria, y después vienen una serie de crisis que se dan cuenta que no se puede vivir de las aduanas. Dicen, es un error vivir de los impuestos aduanales. El problema lo ven rápidamente en 1838, cuando Francia cierra los puertos mexicanos en una cosa que aquí se llama Guerra de los Pasteles, porque inició por un pastelero que quería unos pagos del gobierno mexicano, y entonces se dan cuenta que la reforma tiene que ir a sustituir las contribuciones indirectas por contribuciones directas. 1846 a 1848 les pasa lo mismo cuando Estados Unidos invade México, y lo primero que hace es tomar las aduanas, y el gobierno se queda sin nada, y la tercera experiencia que les dice esto es el acabose si no lo reformamos, es cuando Francia establece un imperio en México en 1864, y pasa lo mismo. La cuestión aduanal es muy importante de sustituir. Entonces, en el siglo XIX lo que tenemos es una serie de elementos que hacen que este sistema tributario comience a funcionar, y el amparo se vuelve, justo como lo pongo aquí en este esquema, la norma individualizada. Y entonces, al buscar en los expedientes de Suprema Corte sobre quiénes son estas personas que acuden a interponer juicios de amparo en contra de este sistema que les está grabando sobre todo lo que ellos hacen, pues vamos a encontrar estas estadísticas. Como pueden ver aquí, este es un amparo, esta es una gráfica para amparos contra leyes, es decir, contra aquellas normas fiscales que los contribuyentes determinan que son inconstitucionales porque son vejatorias. Hay otro amparo que se llama amparo sobre procedimientos, que es cuando los procedimientos fiscales no se llevaron de acuerdo con la Constitución, cuando son de una manera, digamos, no propia, y no tienen que ver con la proporcionalidad y la equidad de las contribuciones, sino contra los procedimientos llevados a cabo para el cobro. En este caso, son contra leyes fiscales. Como podemos ver, 1881 es un gran año donde se interponen muchos amparos. Tiene que ver con una reforma que se hace a las monedas en México. Se empieza a pasar de la moneda de plata famosa a la moneda fiduciaria, empiezan a ser monedas de cobre, pero los propios agentes aduanales o las propias oficinas de impuestos se niegan a aceptar el pago de los impuestos en monedas de cobre, y entonces los contribuyentes tienen que ir a interponer amparo porque el propio sistema no les está permitiendo pagar sus impuestos con una moneda que el propio Estado ha señalado. Después vamos a ver nuevos impuestos, sobre todo en 1898 y 1902, como pueden ver ahí, que tiene que ver con otra reforma que se hace en México sobre el tipo de cambio.
de plata a oro, el patrón oro que empieza a establecerse en México a partir de estos años. Y después, si vemos quiénes son los estados que más se quejan por esta vía, pues son los estados más grandes, es decir, los que producen más. En este sentido, vamos a ver que Jalisco es uno de los estados con más interposición de amparos, 6 en términos de amparos contra leyes, y Puebla. Y no es casual que incluso hoy en el siglo XXI, Puebla, Jalisco y Monterrey son los estados fuera de la Ciudad de México con mayor producción de cualquier tipo de bienes o servicios. Y aquí vamos viendo cómo ellos van interponiendo sus juicios. También, ¿cuál es la personalidad jurídica de estos causantes que acuden al juicio de amparo? La mayor parte de ellos son personas morales, físicas, es decir, la forma de hacer comercio en el México del siglo XIX es acorde con lo que interponen ellos. La mayor parte todavía están haciendo empresas familiares o unipersonales, y muy pocos son personas morales, solo el 7% lo van a hacer. Luego, ¿cuál es el género de estos quejosos? Pues nuevamente los juicios nos revelan que la mayor parte son hombres y una minoría no tan menor, el 15% son mujeres. En este sentido, esto es una excepcionalidad a la norma porque para el Código Civil en el siglo XIX hasta su reforma en el siglo XX, se establecía que las mujeres tenían la condición de menores de edad y que tenían que depender del varón que estuviera a su resguardo. En este caso, en materia fiscal, los expedientes establecen una excepcionalidad con estas mujeres porque al final del día no se les prohíbe que sean propietarias. Y además el Código de Comercio no señala ninguna situación excepcional para ejercerlo. Simplemente dice que debe ser una persona que haga de la actividad comercial su actividad ordinaria y su modo de vida. Entonces es indistinto si es hombre o mujer. ¿A qué se dedican estos contribuyentes? Bueno, los expedientes nos muestran que la mayor parte de ellos son propietarios, ya sea de fincas rústicas o urbanas. Entonces revelan en el caso de las provincias, bueno, aquí se llaman estados, de los estados mexicanos, que son la mayor parte propietarios, y la segunda que son comerciantes, sobre todo en estos estados que hemos encontrado. Pero también hay otros sectores que nos permiten observar cómo el juicio de amparo fiscal y este sistema tributario no era del todo excluyente. Podemos ver carniceros, industriales, mineros, y un caso que les voy a mostrar solo como ejemplo. Hay sexoservidoras también que acuden al amparo porque les están cobrando impuestos. Este es el caso que les muestro ahí, nada más les puse el considerando final. Rosa Hernández es una prostituta de Puebla, por cierto, que tiene su casa que le llaman Non Santa, pues a unas cuadras de la Catedral de Puebla. Y entonces se dan cuenta que casualmente los domingos se llena mucho esa casa, y tiene muchos clientes. Entonces el ayuntamiento de la ciudad de Puebla dice que pues le va a cobrar un impuesto por acto a cada una de los servicios que se presten en esa casa. Entonces, Rosa Hernández acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir que eso que le está cobrando la jefatura política de la ciudad de Puebla es inconstitucional porque está siendo desproporcionado e inequitativo, y que ella tiene una patente de giro mercantil, como pagan todos los negocios de alrededor, y no le pueden cobrar por acto. El caso se sale de las manos, que llega a revisión e incluso citan a otras personas, y pues Rosa Hernández termina confesando. Es muy interesante este caso porque revela el día a día. Confiesa que pues gran parte de las personas que van a acudir o a pedir los servicios de su casa no van al acto, sino van a hablar nada más. Es una cosa muy interesante, hasta de psicología sexual. Entonces, al final, la Suprema Corte declara que tiene que pagar, no por acto, pero sí un impuesto más elevado, porque es una casa de tolerancia, y en esa casa de tolerancia se hacen cosas en contra de la moral. Entonces, esto nos revela el día a día de un sector social que está allí en contra de las leyes, y que además hace que este amparo fiscal, si bien es un amparo
que se tramita en contra, bueno, o mejor dicho, se tramita por una élite, porque la parte tributaria generalmente es una élite que paga impuestos. Bueno, estas élites que pagan impuestos pueden serlo de cualquier profesión. Y en el segundo aspecto de esta exposición, bueno, está el sistema tributario y su impugnación contra procedimientos fiscales. Estos tienen que ver con las cosas que hacen para cobrar el impuesto. Y aquí vemos que nuevamente se repite, la mayor parte de los que pagan son personas físicas. Esto igualmente nos revela que bueno, la forma de hacer negocios en el mundo hispanoamericano y en este caso mexicano, pues sigue siendo tradicional. Pocos acuden a la persona moral, aunque ya existe en el Código de Comercio y en el mundo anglosajón, pues es lo más común que se empiezan a hacer en ese momento. No obstante, aquí el género de los quejosos es casi el mismo. Nuevamente, las mujeres están presentes y la característica que quería decir de estos sujetos sociales no hegemónicos en el siglo XIX es que la mayor parte de ellas son viudas. Eso es bien importante de tenerlo presente, porque ejercen su derecho y en las sentencias dicen, señora Sutana, viuda de Pérez, viuda de Gómez. Y entonces esta forma de hacer negocio tiene mucho que ver con esta tradición hispánica, como decía San Agustín en el Tratado de la Viuda, que la mujer de joven le debe obediencia al padre, casada al marido, pero de viuda solamente le debe obediencia a Dios. Y vamos a ver un montón de empresas eh, en Argentina, en México, que son lideradas por viudas. Aquí en México, cuando vengan y se quieran tomar un tequila, el tequila se toma con sangría. Y la sangría más famosa se llama viuda de Buchot, una cosa así. Y hay muchas empresas hechas por viudas. Luego, aquí cambia un poco la dinámica de quiénes son los estados que más se amparan. Este es el caso de Chiapas. Miren, hay 25 amparos en Chiapas, pero ¿qué pasa en Chiapas? Se sigue cobrando el impuesto de capitación, que es el impuesto que pagaban los indios, el tributo, nada más que se ha trasladado el causante. Y ojo, muy importante, ¿qué nos revela este sistema tributario al verlo en los expedientes? El tributo de los indios en México se abolió de manera formal en la segunda década del siglo XIX, en 1820 y tantos, pero lo siguen cobrando en los estados. Chiapas lo cobra, pero ahora ya no le cobra a los indios per se, sino a sus patrones. Entonces, a los hacendados que tienen indios, les dice, usted tiene 100 indios, entonces tiene que pagar por sus 100 indios. Lo que quiero que vean acá es que los 25 que están yendo al recurso de amparo son patrones, no son gente común. Y finalmente, y esto es importante porque en una federación como la nuestra, cuando interponen el juicio de amparo y se quieren ir a que los proteja la federación, los gobernadores protestan y los jefes políticos de los municipios muchas veces dicen que la federación, básicamente les dicen, si quieren que ya no esté cobrando yo este impuesto, que venga el presidente de la República aquí a Chiapas y que me ordene a mí mismo que ya no puedo cobrarlo. Revela espacios donde no llega la jurisdicción total. Luego Jalisco también está aquí presente y uno enorme, Sinaloa. Sinaloa está cobrando impuestos a sus aduanas y tiene 46 recursos de amparo junto con Zacatecas, que son mineros y generalmente andan haciendo eso. Luego aquí, la mayor parte de los impuestos son municipales, la mayor parte de los impuestos de los que se queja la gente son de los municipios. Luego los de los estados y finalmente de la federación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos revela esta radiografía jurisdiccional? Que en el siglo XIX y hasta más o menos 1970 en México, quien gobernaba eran los estados y los municipios en materia fiscal. Fue el PRI el que los metió en cintura y les quitó facultades fiscales a partir de los años 70 y los acostumbró a darles dinero cada año. Hoy en día en México, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, la federación cobra los impuestos y cada año los reparte a los estados en una repartición de rentas y se los cobra. Pero esas facultades fiscales siguen presentes, aunque ya no las ejercen por medio de una ley que se llama Ley de Coordinación Fiscal. Lo que nos revela
nuevamente esta gráfica, bueno, nuevamente son comerciantes y propietarios, pero lo que quiero que señalar, y con esto termino, porque lo que más me interesa son sus preguntas, es el sistema tributario desde lo legal, desde lo que nos han enseñado la historiografía, sobre todo jurídica y de los historiadores, es que la veíamos así. Pensábamos que la federación era la más importante, luego los estados y luego los municipios. Pero como pudieron ver en esta gráfica, lo que más se impugna son los impuestos municipales y las actuaciones de las autoridades municipales. Entonces, todo este esquema del sistema tributario sirve para que movamos nuestra interpretación a esto. Hasta 1910, 1913, la autoridad fiscal con la que tiene contacto el contribuyente es la municipal, después la estatal y por último la federal. Lo que quiero señalar es que la historiografía mexicana había visto con ojos del presente sin fijarse esta interpretación y que los historiadores últimamente la han modificado en el sentido de que la federación en el siglo XIX y primeras décadas del XX no es ni por asomo la todopoderosa federación que nos heredó el PRI hasta el año 2000 y que ahora está fragmentándose un poco porque los estados, vuelvo a repetir, justo hoy en día se quieren salir de esta federación, dos del norte que están diciendo que no quieren pertenecer a este pacto fiscal porque no les conviene. Entonces, esto es lo que nos permite esta investigación y pues les agradezco el haberme escuchado y me gustaría saber sus preguntas y comentarios, que es lo más importante. Porque además dice que se va a acabar. Muchísimas gracias por haberte ajustado al tiempo. Y entonces vamos a cerrar este Zoom y volver a entrar de nuevo con el mismo link para el espacio de las preguntas y de los comentarios. Por favor, esta parte que grabaste, después te voy a pedir que me la pases, y entonces el otro Zoom ya lo abro yo y lo grabo yo. ¿Okay? Gracias. Bueno, okay. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Doctora Abasolo, adelante. Bueno, más allá de que después lo volveré a decir, lo quería felicitar a Carlos, como siempre, un expositor brillante, ameno, simpático y erudito. Todo eso es muy difícil encontrarlo por separado y todavía más difícil encontrarlo en un solo producto. Así que muy bien, Carlos, muy bien, muy contento. Pero estaba pensando, hay varias cosas sobre las que te quería pedir o ampliación, o que te refieras un poco, algunas reflexiones, pero yo diría, voy a separar digamos, mi reflexión o mi pregunta sobre dos aspectos diferentes. Voy a empezar, tal vez por el que a vos no sé si te pareció más importante, pero yo creo que es muy importante para nosotros, como historiadores del derecho, estar en contacto con alguien como vos, que hacés historia del derecho con una enorme seriedad, pero que venís de una tradición intelectual diferente y que aportás una perspectiva que sería muy interesante tenerla en cuenta, la perspectiva del análisis cuantitativo en la historia del derecho. Esas gráficas que presentaste sobre los amparos y el cuadro de, ¿cómo es el gráfico de torta? Acá te agradezco también que hayas puesto en el chat, que nos hayas compartido de dónde viene esto, que también sería una pregunta que otros podrían llegar a formular. Pero esta es una de las cosas que querría que en parte ampliases y tal vez hasta hacer otra cosa, invitarte a pensar algún seminario en el que vos podrías ser orador exclusivo o compartir con otros, porque me parece que es muy interesante para los historiadores del derecho tener en cuenta que las metodologías de análisis cuantitativo están muy disponibles y que no las aprovechamos como historiadores del derecho. O sea, esto después, entonces, esta es una de las cosas para decir. La otra cosa, o el otro núcleo de referencias, tiene que ver en particular con la historia concreta
de la experiencia mexicana, además, sobre todo, pensando desde las preocupaciones que tenemos en la Argentina, otro Estado federal, pero con una federación muy diferente. O sea, el mapa fiscal, las experiencias fiscales y la estructura tributaria y económica de la Argentina tienen unas características singulares. Un puerto único, provincias muy pobres. Yo estaba viendo qué interesante cuando vos marcabas Zacatecas, Puebla, como, claro, centros de extracción de plata. Nosotros, la lógica de los circuitos de la plata sudamericanos quedó cortada con la pérdida del Alto Perú, de la desintegración del Virreinato del Río de la Plata. Y entonces, ¿cómo ver una estructura tributaria que tiene que ver con otra realidad tributaria genera una fiscalidad federal que a veces acá parece como inevitable, y no, tiene que ver con un espacio económico, ¿no? Así que, bueno, ahí también mi pregunta, bueno, hay varias cosas que son interesantísimas. Esto que vos planteabas acerca del papel de la mujer en la vida jurídica. O sea, esta dicotomía entre la formalidad teórica y la realidad práctica de la vida económica y social que se impone como una especie de tsunami a pesar de lo que digan los juristas, a pesar de lo que digan las leyes. Bueno, interesantísimo como un asunto a trabajar. En este sentido también, otra cosa a preguntar era esta construcción del derecho fiscal mexicano. ¿Dialoga con algún tipo de teoría, de reflexión, enseñanza universitaria, algún trabajo, aunque sea menos reflexivo, o es puramente empírica? O sea, esto surge así como, bueno, necesitamos dinero, el dinero hay que repartirlo, bla, 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 o hay, vuelvo a señalar, un diálogo con alguna escuela, algún movimiento intelectual que pretende encuadrar esto bajo una lógica erudita y académica. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Respondo? Sí. Ok, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, yo estudié Derecho y estudié Derecho Fiscal y hasta la fecha hago estrategias fiscales con un despacho para pagar menos impuestos, así que si alguien quiere, aquí ando. Pero el asunto es que cuando yo llegué al Instituto Mora, y ahí va la respuesta a tu última pregunta, el profesor que me enseñó todo lo que sé de historia económica, Ernest Sánchez Santiro, me dijo, no te creo que me digas que la norma fiscal, como los abogados señalan, que no se recauda IVA, impuesto al valor agregado, porque la ley está mal. A eso no te lo creo. Algo está pasando detrás que no tienes y que se llama la investigación cuantitativa. Entonces, en un estado como el mexicano, estoy hablando de los buenos tiempos, cuando la inflación era del 1.2% anual y el Producto Interno Bruto era del 4%, y él me enseñó a deflactar, me enseñó a señalar el desempeño económico de largo plazo, y los historiadores mexicanos de la economía que están en el Instituto Mora nos enseñaron a la parte cuantitativa y neoinstitucional a la manera de Douglas North para explicar estos fenómenos fiscales. Entonces, el derecho fiscal que yo aprendí se unió con el derecho económico y la interpretación de la norma con base a estos sujetos. Hay un grupo de investigación muy grande que dirige este doctor, Ernest Sánchez, donde justo acaban de hacer un libro que se llama Gobierno de los Erarios Regios en la monarquía hispánica, y participan personas de Argentina, Martín Basserman de la UBA, de este instituto que se llama Ravignani, participan de Colombia y todo, y vemos estructuras fiscales generales y recurrimos a los libros de contabilidad, cargo y data, etcétera, etcétera.
las cartas cuenta. En general, ese es el grupo de investigación que está ahí en el Instituto Mora y que nos han enseñado esta parte. La segunda, sí, el expediente, que también esa es otra forma de trabajo, el expediente te revela muchas cosas. Justo en esta última parte del trabajo, yo me quedaba muerto al ver a estos sujetos sociales, que yo les digo así, creo que nadie les dice así, sujetos sociales tradicionalmente no hegemónicos, porque me choca que digan minorías, porque las mujeres nunca han sido minoría, entonces simplemente no han estado en el sistema hegemónico de gobierno. Pero bueno, entonces cuando pasa esto, vamos viendo estos sujetos, y por ejemplo en el caso mexicano, hay otro texto que hice hace un tiempo, que se los paso si quieren también aquí en el chat, sobre la materia penal. En la materia penal, estos sujetos sociales no hegemónicos, por ejemplo, cuando los quieren condenar a pena de muerte, los abogados utilizan lo que el sistema dice. Ejemplo, es que como el sistema penal señala que las mujeres son inimputables porque no pueden cometer delitos por la naturaleza de su sexo, ¿no? Porque tienen una concepción distinta. Y de pronto hay una que falsifica moneda y va falsificando moneda de estado en estado, y cada vez que la atrapan en un estado dice, es que yo no sabía que era delito porque como soy mujer no entiendo la ley, pero la ves en un estado, en otro, y 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 así como en 20 estados de México dices, claro, estos son justiciables que entienden la norma y entienden cómo pueden saltarse la norma, pese a que la norma les dice otra cosa. Entonces, creo que la actividad del expediente es muy importante, y la otra, la actividad cuantitativa, también es muy importante porque nos revela el día a día de algo que parecería que solamente está ahí en la ley y que no, o sea, y que la gente la hace. Y yo porque hago conflictos ya en la ley legislada, pero hay colegas que también hay que revisar la historiografía fiscal mexicana, hay colegas que se dedican a los grupos de poder que están antes de que la norma se expida y que negocian con el gobierno mexicano para señalar cuáles impuestos se deben de pagar o no. Ejemplo, en México no existen los impuestos a las herencias y eso lo quitó el PRI. Por ejemplo, antes sí existían, pero evidentemente estos nuevos ricos que se estaban emparentando con otra gente y que tenían que heredar, pues aquí no hay impuestos a la herencia, y es lo que la teoría tributaria del momento señala que debería existir para evitar la acumulación de riqueza, y estoy hablando de Piketty, en este libro fabuloso que se llama Viva el Socialismo, y que se nutre de ahí. Entonces, creo que la multi e interdisciplinariedad es la que nos está llevando a interpretaciones mucho más profundas de problemáticas que eran tradicionales, explicarlas de una manera. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer, alguna sugerencia de lectura, alguna propuesta, alguien que esté trabajando temas que estén alineados con los temas del doctor Becerril. Mientras algunos se va animando, yo le tiro el guante a Eduardo Leonetti y al grupo de Historia del Derecho Tributario, no para que hablen ahora, pero fíjense qué interesante sería tomar en cuenta los criterios de Carlos para aplicarlos dentro de las preocupaciones que tienen en el grupo. Así, bueno, acá Eduardo está mostrando todas las anotaciones que hay. Te cuento, Carlos, alguna vez hemos conversado de esto, son tributaristas que tienen una vocación histórica, una preocupación histórica, mucho interés, mucha inquietud, y que están reflexionando mucho sobre las necesidades de contar con un instrumental metodológico de trabajo. Vos estás, en estos casos, con un fino razonamiento, con un fino trabajo heurístico y hermenéutico, pero tal vez yo no descarto que te quieran convocar para dar un curso. Esto me parece que es sería muy enriquecedor
muy enriquecedor, porque creo que primero está, como decía antes, el aspecto metodológico propiamente dicho, y con la riqueza que da una perspectiva comparada que descubre muchas veces que ciertas cosas que parecían sólidas en realidad son experiencias muy circunstanciales, muy circunstanciales y muy, muy locales. En este sentido, tal vez si nos podés ampliar un poquito, ¿cuáles eran las actividades de los distintos estados, además de las extractivas, de la minería, para entender esa lógica? Porque también nosotros somos muy ignorantes, por lo menos soy yo, de la realidad económica de México, para entender dónde había ganadería, dónde había agricultura, dónde había alguna cosa de servicios, y que también nos va a ayudar a entender esos mapas. Porque yo, una vez que vi cómo vos estabas haciendo esto de Chiapas, y ahí vi lo de Sinaloa, ¿qué pasaba en Sinaloa? ¿Cuál era la diferencia? Lo de Chiapas está claro, pero Sinaloa también llama poderosamente la atención. Sí, es la geografía tributaria, que es otro de los aspectos que últimamente se están tratando. Hay un texto que se llama así, Geografía Tributaria de México, que hizo Luisa Boites en el Colegio de México. Nos habla precisamente de esta distribución. Ejemplo, en el norte de México hay ganado, en Monterrey, en Coahuila, que es en el sur de México se dedican a la exportación de materias primas y pues no hay gran transformación. Caso de Chiapas, que hacen café, que hacen, venden verduras, etcétera. En el mismo Yucatán, que ahora es distinto, pero en el momento viven del enequén, entonces venden enequén y les pasa la maldición pues la maldición que los economistas le llaman de la lotería de bienes. Es decir, pues la maldición del guano que le tocó a Perú, que se endeudó con guano, la maldición de la bosta que tienen ustedes en las vacas, que se endeudaron con las vacas, y en Yucatán con el enequén. En el centro de México está Puebla, que empiezan a transformar y tienen su industria textil aquí, son los mayores textileros. Y el caso de Sinaloa brilla porque se empiezan a importar cosas de los nuevos puertos que abren ahí y que vienen de Asia. Entonces, de Asia y algunos de Sudamérica, en algún momento ahí en Guadalajara y Sinaloa, suben los de Panamá para llevar productos para allá, etcétera, etcétera. Entonces, es una geografía tributaria que nos revela, e incluso para los que quisieran hacer historia penal, en el caso mexicano, hay delitos que no existen en otros estados, porque nosotros tenemos código penal para cada estado y es distinto. Por ejemplo, en Puebla no existe el delito de abigeato, se llama. Y en Coahuila sí hay, y eso me llamaba mucho la atención. Y un profesor me dijo, pues es que en Puebla no hay vacas, o sea, ¿cómo van a tener delito de abigeato? Pero en Coahuila sí viven de eso. Esto lo trabajó precisamente una señora de Argentina que se llama Aparecida López, que tiene un texto en el Colegio de México que se llama El delito de abigeato en Coahuila o algo así. Y entonces el propio código revela las diferencias económicas de los sectores que viven en México. El caso de Chiapas, insisto, es muy interesante en materia indígena porque hasta la fecha siguen teniendo una alta población indígena, aunque ya no se cobra el tributo de indios desde hace mucho tiempo. Pero la otra parte, y con eso también me gustaría el estudio comparado, es ver cómo la Federación Mexicana no es tan fuerte como pensamos, en el sentido de que si ya se abolió un impuesto de manera federal desde 1820 y tantos, ¿por qué demonios un estado lo está cobrando en 1890 y tantos? O sea, eso es de... Y cuando ven las respuestas de los jefes políticos municipales, son básicamente, dígale al presidente de la República que él venga y me diga que ya no lo puedo cobrar. Y ahí, cuando ya pasamos a la Revolución Mexicana, entendemos por qué la Revolución Mexicana es una lucha de los estados contra el centro. No al revés, o sea, la revolución no es del centro contra los estados, no, son los estados rebelándose en contra de Porfirio Díaz, que está centralizando todas las funciones, y una de las funciones más importantes es la función económica y fiscal. Con Porfirio Díaz, el comercio en México se vuelve federal, ya no es estatal.
En fin, es una parte del texto que sería bueno desarrollar en otros momentos. Bueno, muchísimas gracias. Es increíble, como decía Ezequiel, cómo bajás estos temas que a veces parecen, ¿no? Misteriosos, ¿no? Cómo vos los matizás y los presentás de esta manera tan amena, que es un gran mérito, ¿eh? Ay, gracias. Trabajar temas que son arduos para la mayoría, y poder encontrarle esta beta tan amena que inclusive sirve para despertar inquietudes y puntos de partida para nuevas investigaciones. Eduardo Leonetti, veo que tenés abierto el micrófono, me da la sensación que querés hacer alguna acotación. Adelante. Sí, simplemente agradecerle muchísimo al orador, y les cuento que la comisión lo va a invitar a través de Ezequiel, porque me parece más que rico, me parece este método cuantitativo reflejado en números, me parece mejor que lo que es el mismo método en cuanto a recaudación, que es lo que caemos siempre los tributaristas. Realmente me parece muy interesante, y bueno, agradecido de nada más de esto, y de paso me rememora mis vueltas por Guadalajara, por Jalisco, por el distrito, qué sé yo, uno siempre quisiera estar en México. Pero bueno, nada más Eres que eso. bienvenido, eres bienvenido. Muchas gracias. Ya son 10 años que no estoy, pero bueno. Pero estamos anualmente con la Universidad Panamericana, a través de Domínguez Benavides, que recién estaba, estamos con las jornadas de Justicia Iure, que la edita la editorial Panamericana, casualmente. Así que estamos vinculados, pero este método que expusiste realmente lo voy a llevar al seno de la comisión, de la cual yo ya no fui coordinador fundador, pero ahora estoy en situación de retiro por mi edad, pero bueno, me parece más que rico el tema. Gracias. Gracias, muy agradecido. Y muy agradecido a Ezequiel, y como siempre, no vamos a decir cuántos años nos conocemos de Ezequiel, porque nos conocimos en la UCA. Cuando él salía de dar historia del derecho, yo entraba a dar introducción. Muy lógica la cosa no era, pero era así. Bueno. Pues muchas gracias. Y nada más para agregar al tema, justo le cambié la periodicidad en la exposición 1913, porque me encontré un expediente fiscal. La materia fiscal es tan importante, pero como dicen es aburrida, entonces no le entran. En 1913, Venustiano Carranza, que hace la revolución en México, toma las aduanas de Coahuila, y la federación le dice: usted no puede hacer eso porque las aduanas son de jurisdicción federal. Y él dice: desconozco al gobierno federal y me levanto en armas en contra de él. Y entonces todo comienza como un proceso fiscal de invasión de jurisdicción de soberanías. Y me pareció fascinante. Entonces, y justo la Suprema Corte dice: ¿cuándo deja de tener vigor la Constitución Mexicana del 57? Cuando Venustiano Carranza toma las aduanas y se sale de la jurisdicción federal, porque al final del día Venustiano Carranza ganó la revolución y su gobierno se hizo derecho. Pero diría Cipelius, si hubiera perdido la revolución, lo hubiéramos fusilado porque había cometido el delito de sedición. Y todo por un impuesto, imagínense, don Eduardo. En fin. Bueno, muchísimas gracias. Sí, adelante. Una pregunta más, que no tiene que ver con tu exposición, pero a partir de ahora, ¿en México ha existido los derechos de tránsito entre Estado y Estado? Fíjense, sí. Para los argentinos, nosotros tenemos en nuestra historia fiscal argentina, una de las cosas centrales de los pactos preexistentes y de la Constitución histórica es que no existan derechos de tránsito. Y en general los constitucionalistas argentinos consideran que esto es un ejemplo, digamos, no es que es un ejemplo, que es una manifestación de federalismo. En Brasil los derechos de tránsito existen. Y acá ahora Carlos nos acaba de decir que hay derechos de tránsito en México. Sería también otro... Existían, ya no existen, sí. Pero sí existían, hasta antes, en el siglo XIX existían. De hecho, ese es un problema, y los alumnos, cuando les damos clase de derecho constitucional, caen muertos, porque la Constitución dice lo siguiente:
Los estados tienen prohibido cobrar aduanas internas, tienen prohibido expedir pasaportes y tienen prohibido expedir moneda. Y la pregunta es, ¿por qué lo tienen prohibido? Porque lo hacían. En el Porfiriato, para ir de Ciudad de México a Monterrey había que cambiar dinero, porque tenían su propia moneda. Entonces, eso era súper interesante porque la política monetaria, como lo entienden los economistas, en México no era uniforme. Hasta la revolución es cuando ya se dice, no pueden tener ustedes su propio dinero. Ah, y la nacionalidad en México la daban los estados, no la federación, hasta 1857, y les prohibieron expedir pasaportes porque expedían pasaportes los estados. Es una cosa terrible porque sí eran muy fuertes, ¿eh? Pues por eso Texas se fue, porque tenía mucho dinero, Zacatecas estaba a punto de irse, y ya ni les digo el Estado de México cuando invade Estados Unidos, le piden ayuda al Estado de México y le responde al gobierno federal. Y no me he unido a Estados Unidos porque me queda muy lejos, porque si no ya no hubiera ido. Pero bueno, ese es nuestro federalismo. No es como el de Rosas, ese es muy bonito. Bueno, muchísimas gracias y también por mi parte muy conforme, como siempre decimos, de que estos espacios sirvan para tejer redes, para que se vuelva a conectar la gente. La virtualidad permitió que podamos tener una relación estrecha con gente que está del otro lado del océano. Hay gente de España que está presente acá, hay gente de Brasil, la verdad que nos hace sentir a todos muy cerca, como decía Eduardo Leonetti, te escucha a vos y tiene nostalgias de México, y bueno, y uno acá se junta y se reúne y vuelve a ver a la gente y también, ¿no? Se le mueven un montón de recuerdos y es como estar de vuelta en esos lugares, ¿no? A pesar de que ahora se nos hace tan difícil. Ay, Así sí. que bueno, yo por mi parte, Carlos, te felicito, te agradezco muchísimo, me despido, le paso el piso a Ezequiel para que cierre y vos para que te despidas del público. Muchísimas gracias y seguimos en contacto por Iuris Tantum y todas las demás cosas que tenemos juntos. Gracias. A ti, Bueno, Viviana. bueno, yo también, bueno, voy a repetir lo que ya dije, lo anticipé, y una brillante exposición, muy sugerente en varios aspectos, ilumina el camino para trabajar en cosas propias de nuestras realidades locales, y también para avanzar en aspectos que sean comparados. Lo de la coordinación fiscal en México y la ley de coparticipación federal en la Argentina es otro tema que aparece ahí evidente. Toda la discusión acerca de la lucha entre federación y estados locales, bueno, sería para tener otro bloque más simplemente de todos los temas sobre los que ha llamado la atención y que son tan sugerentes. Yo espero que tu próxima visita a nuestras reuniones virtuales sea más pronto que tarde. También, como ustedes saben, el instituto cuenta con una revista que está abierta a la postulación de trabajo, con los mecanismos de doble ciego, calidad de evaluación. Creo que vendría muy bien un artículo tuyo sobre aspectos metodológicos en nuestra revista. No puedo decir que está aceptado porque no es así, o sea, es un mecanismo como el de cualquier revista académica Lo sé. sólida, pero no cabe la menor duda, Viviana, entiendo que sería muy bien recibido un artículo de Carlos en esta línea, y muchas gracias por compartirnos con esta generosidad que además de todo, que no era obligado, es siempre tan simpática. O sea, porque realmente un tema arduo, erudito, que para los que no somos del palo puede parecer bastante hosco y atemorizante, lo haces tan entretenido que uno sale con ganas de más. Así que muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes y Argentina, en especial Buenos Aires, que es lo único que conozco. Es un lugar que me fascina muchísimo. Y Rosario, porque justo una amiga historiadora
lean su libro, acaba de publicar un libro sobre Cristina Kirchner y el uso político de la historia, justamente, y es un lugar que a mí me fascina. Gracias por la invitación. Gracias, nos estamos viendo la semana que viene, saludos. Adiós.